continuación, continuamos con nuestro programa de conferencias magistrales. Es el turno de recibir al señor José María González, quien llega desde España para presentarnos el tema Leer para escribir, experiencias en Iberoamérica. El señor González es licenciado en Ciencias de la Información y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con una especialidad en Historia de América, área a la que se dedica parte de su acción investigadora. Con el apoyo de la Fundación SM, recibimos en el escenario de Aprendo 2016 al señor José María González. Buenos días. Voy a ver si soy capaz de manejar la técnica. Lo primero que quería decir era agradecer a la organización la invitación para estar hoy aquí, para que pueda mostrarles dos experiencias que llevamos desarrollando la Fundación SM desde hace varios años, una experiencia iberoamericana y una experiencia dominicana que se está desarrollando aquí en el propio país. Si me permiten, también quería agradecer a todos ustedes, a todos los participantes, fundamentalmente profesores, maestros, equipos directivos que están hoy aquí, porque son parte del foco y del interés y del objetivo de todo lo que estamos haciendo desde la Fundación SM. 5 minutos breves para hacer un repaso general de lo que es la Fundación, para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo, y a partir de ahí les comento y les muestro estas dos experiencias de lectoescritura, dos experiencias que para nosotros, además, por la trayectoria de estos años, están resultando exitosas y que creemos que pueden ser replicables y que pueden también desarrollarse en otros países de los que los estamos haciendo. Bien, como les decía, la Fundación SM es una fundación focalizada en la educación. Tenemos ya 40 años de historia. La Fundación se crea en España en 1977, con una singularidad que es lo que a veces nos llaman para que contemos esta originalidad de la Fundación. La Fundación no es una fundación que crea una empresa, es una fundación que tiene una empresa, que es la propietaria de una empresa, que es Ediciones SM. Eso, en la legislación española, significa que, por ley, el 70% de los beneficios que genera Ediciones SM tienen que ir a los fines institucionales, tienen que ir al desarrollo de los programas y de los objetivos de la Fundación. Como pueden ver ahí, aunque no sé si se ve bien, porque aquí en la pantalla mía no lo leo muy bien, igual es un problema de mis gafas. Como decíamos, lo que hacemos es crear y desarrollar proyectos educativos de investigación, formación e intervención en contextos sociales desfavorecidos, en aquellos. Fundamentalmente lo que hacemos es devolver en forma de educación y cultura lo que de la cultura y de la educación se recibe a través de la empresa. Y fundamentalmente con el objetivo de buscar la calidad y la equidad. Tenemos 4 ámbitos de trabajo fundamental: educación, tecnología y aprendizaje. Estos 3 ejes van a ser los que triangulen la educación del futuro, claramente: la educación, la tecnología y los aprendizajes. No sé si nos permitirá desde la mesa ver si en educación, tecnologías y aprendizaje, si se pincha desde la mesa de sonido, se puede conectar con una página web que creo que es un recurso fundamental que hemos creado desde hace ahí arriba. Educación, tecnologías, debería conectarse con, aquí la tienen, Eduforix. Es una página web donde ustedes pueden encontrar recursos, materiales, entrevistas,
reflexiones de expertos sobre estos tres ejes que les decía de la tecnología, del aprendizaje y de la educación. Les recomiendo que cuando tengan un momento pues puedan, porque puede serles útiles y pueden encontrar recursos para sus clases y para sus reflexiones. Ya podemos volver a la diapositiva en la que estábamos, perfecto. Ahí. El otro ámbito de trabajo nuestro es la educación para el cambio, la educación entendida como en un sentido amplio, en donde estamos también trabajando con los equipos directivos, con la educación relacional, con el coaching, con los espacios educativos. Queremos también, tenemos un equipo de reflexión que está trabajando sobre cómo son las aulas, cómo deben ser, cómo se deben transformar, hacia dónde tenemos que modificar esas arquitecturas educativas. Cuando hablo de arquitecturas hablo de los propios edificios, de las propias aulas, cómo las debemos transformar, si tienen que ser abiertas, cerradas, acristaladas. Todo eso tenemos un equipo interdisciplinar que estamos reflexionando sobre ello. Algunas de esas conclusiones aparecerán también en la página web de Eudoforix. Leer y escribir para aprender mejor. Este es el tema que nos ocupa, este es el ámbito que centra los proyectos los dos proyectos que luego les voy a comentar. Y por último, la juventud iberoamericana. Esto es, si estamos trabajando con jóvenes, si estamos trabajando por la educación de los jóvenes, debemos saber qué piensan, qué opinan, qué es lo que está pasando por sus cabezas, cuáles son sus motivaciones, qué están pensando para el futuro. Por eso hemos creado un observatorio de juventud iberoamericana en donde con otras instituciones estamos cruzando datos, estamos elaborando informes y estamos un poco adelantándonos a través de sus motivaciones, de lo que ellos piensan, un poco tratando de prever o de intuir ese futuro para el que estamos trabajando luego como educadores y como profesores. Bien, esto es una síntesis muy rápida de lo que es el trabajo de la Fundación. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí sobre el mapa pueden ver. La Fundación, como decía, nace en España en 1977, pero desde los años 90 hace también ya cambia su mirada, porque era una fundación que nace con una mirada europea y decide que va a tener una mirada atlántica, que va a ser una fundación iberoamericana. Y desde entonces estamos con el proyecto de la fundación y con el proyecto empresarial de SM en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Brasil. Bien, y entramos ya en lo que es los dos proyectos de lectoescritura que yo quería traer aquí al Congreso y por el que recibimos la invitación para que contásemos estas dos experiencias. Son dos experiencias que tienen mucho en común, que parten de un mismo origen, parten de la experiencia, parten de estos 40 años de trabajo en todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura y de la escritura. En España la Fundación y aquí en República Dominicana, porque los programas son siempre los mismos y con el mismo sesgo, somos conocidos por un premio literario, el premio Barco de Vapor y el premio Gran Angular, que en estos momentos en España y en algunos países iberoamericanos es el premio más importante de literatura infantil y juvenil. Pero como decía, a partir de la experiencia de estos 40 años, nos hemos dado cuenta que la lectura y la escritura son dos procesos que se acompañan, son dos procesos que se producen, que se deben producir, mejor dicho, de forma simultánea. Nosotros, cuando yo llevo 20 años de experiencia y de trabajo en la Fundación SM, recuerdo los primeros proyectos que hacíamos de animación a la lectura. Eran proyectos en donde se llevaban pues, diversas actividades al aula o incluso era difícil llevar estos proyectos al aula. Se hacían en horario extraescolar, se hacían fuera del aula.
con el tiempo nos dimos cuenta que debíamos llevarlos y debíamos intervenir en el aula. Debíamos intervenir en el aula y además debíamos intervenir junto con el currículum. Ayer se presentó un informe en el precongreso y una de las conclusiones sobre lectoescritura, y una de las conclusiones que sacaba ese informe que se presentó ayer, como digo, es que cualquier intervención debe ir unida al currículum, debe estar en alineamiento con el currículum que se tiene, con el currículum que se hace y con el currículum que se desarrolla en el país. Bueno, pues esto es una de las conclusiones que también la experiencia nos llevó a hacerlo. Yo creo que lo mejor para entender el programa que realizamos aquí en República Dominicana, que se llama Creadores en el Aula y que lo hacemos junto con la USAID y la Fundación SM, lo mejor es, como digo, es que veamos el vídeo que hemos preparado y bueno, la experiencia, antes de que se me olvide, la experiencia se está realizando desde el 2014 y va dirigida fundamentalmente para el segundo ciclo de la básica y se ha desarrollado hasta la fecha en 10 colegios. Por favor, si la mesa puede pinchar y vemos el vídeo que hemos preparado. Es un vídeo corto, pero creo que muy revelador de lo que es el programa. Perdona, pasa a la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Ahí, esta es. Pincha. Despierta a los niños, le contestó. Hoy iremos a cazar nubes. Como en otras ocasiones, la abuela solo se limitó a sentir. Salió de la cocina, pero no sin antes recordarle que apagara la estufa en cuanto subiera el café. Que hemos venido trabajando con varias instituciones y en este caso en particular el año pasado hicimos un piloto con el programa Creadores en las Aulas, con el programa de educación básica de la Cámara Americana y de USAID, en el que consistía en lo siguiente, que consiste en que un escritor que tiene como oficio el trabajo de escritor se pasó durante un año en las aulas con los estudiantes de escuelas públicas de segundo ciclo de educación básica, trabajando en el estilo de taller literario, pero un poquitito más complejo, porque no es solamente la escritura creativa, sino con todo lo que tiene que ver con el proceso de escribir, con el proceso de pensar el texto, de planificar el texto, de corregir el texto, de editar el texto y finalmente obtener un resultado profesional integrado con la clase de lengua española, porque todos sabemos que el currículum dominicano tiene un enfoque funcional y comunicativo y eso significa que la lengua hay que usarla, hay que darle uso. Entonces, bueno, esto es una manera de integrar esta actividad al currículum de la lengua. Mi mamá se llama Guillermina, mi papá se llama Wilson Rafael, mi hermana se llama Eva Marie y mi hermano se llama Wilson. Yo vivo con mi madre, mi padre vive en Asua. Mis dos hermanos viven conmigo y son muy divertidos. Mi madre es maestra, mi padre es minero. La fruta favorita de mi mami es la guanábana y a papi le gusta la batida de lechosa. Fíjate. Bueno, como han visto, en apenas 2 minutos, el programa lo que trata es de introducir en el aula a un creador, a un autor, que le obliga al chico a leer la obra y después a crear él su propia obra. Es decir, hemos visto cómo primero leen y después escriben, o si queremos, simultáneamente leen y escriben. Luego hablaremos más de todo lo que hay debajo porque vamos a presentar la otra experiencia que es muy similar. Esta experiencia de escribir como lectores es una experiencia que nace en el 2009, nace con un enfoque claramente iberoamericano,
la Fundación SM y la Asociación Española de Lectura y Escritura crean este programa que nace, por un lado, la Asociación Española de Lectura y Escritura está inserta en la Universidad Complutense de Madrid, es un equipo de trabajo y de investigación, y que nace con unos planteamientos metodológicos y teóricos, pero a la vez nace con todo el bagaje de trabajo en el aula y de experiencia directa de la Fundación. Y empieza desarrollándose en Chile, Argentina y Perú. Muy pronto se incorpora también Colombia y con el paso del tiempo se empieza a desarrollar también en España. Si pinchamos, por favor, a ver si podemos pinchar en la página web. Estos son los países donde estamos. Perdón, este es un vídeo. Lo que pasa es que no quería ver el vídeo. Quería ver si, por favor, arriba, si se puede pinchar en la página web, porque ustedes... Perdón. Ustedes pueden entrar, tiene una página dedicada al proyecto y ahí podemos ver, si se carga, bueno, porque tiene una serie de cifras. Ahora, bien, si podemos ir bajándola, por favor. Bien, ahí están los países en donde se está desarrollando en la actualidad. El programa iberoamericano es que se desarrolla, como decíamos, desde el año 2009. Bueno, aquí van a poder ustedes encontrar todos los datos, con qué obras hemos trabajado, con qué autores hemos trabajado, un poco también los planteamientos teóricos que yo ahora les voy a contar. Vamos a bajar un poquito solamente para que ustedes también vean pues, algunas cifras que se han debido de cargar, espero yo, en la página. Bueno, ahí las tienen. En estos años hemos atendido a 33.329 chicos y chicas, a 1.366 docentes hemos formado. Han participado o están participando 323 centros educativos y se han regalado o donado para que se pueda trabajar unas 20.000 obras literarias. ¿Qué es lo que hace Escribir como Lectores? Bueno, Escribir como Lectores, al igual que el programa Creadores en el aula, lo que hace es introducir dentro del aula, dentro del currículum, dentro del área de lengua y literatura española o castellana, una obra literaria, un autor, un proceso de formación para los docentes y un proceso de creación de escritura para los chicos y las chicas, para los alumnos. El programa se puede adaptar a cualquier edad, es cuestión de elegir la obra adecuada a la edad con la que se quiera trabajar y lo que se empieza es planteándoles al chico la lectura de una obra literaria. El chico o la chica, los alumnos, comienzan a leer esa obra con la que previamente se ha trabajado también con los docentes. A los docentes se les da un pequeño curso de formación, una guía de cómo trabajar esa obra literaria en el aula. Y a partir de ahí se empieza un proceso que no solamente es de lectura, sino también de creatividad, fundamentalmente con la escritura. Al alumno se le pide que investigue sobre el tema que están leyendo. Por ejemplo, una obra que estamos trabajando ahora en España, que es Ojo de Nube, que es una obra muy interesante, que se desarrolla en una tribu india de los Crow de Norteamérica, en donde nace un niño con un problema en el ojo porque no puede ver, y entonces el primer dilema que se plantea es si el niño debe nacer o no debe nacer en la tribu. Bien, este tipo de planteamientos lo que hacemos es que lo primero es que el chaval, el chico, la chica, investigue al nivel de la edad que tenga sobre quiénes eran los Crow, quiénes eran los indios americanos, qué ha pasado con ellos, un nivel de su historia. Y a partir de ahí el docente empieza a cuestionarle una serie de situaciones que él debe resolver por escrito. Por ejemplo,
pues se le dice, una vez que ha leído el primer capítulo, se le plantea cómo cree que va a ser el desarrollo. O si se ha planteado ya en esas primeras páginas algún dilema, alguna cuestión, cómo cree que él la debería resolver. Por ejemplo, se le plantea cómo cree él que va a desarrollarse la historia, y él la va creando. Llega un momento en donde el propio chico o la propia chica va creando el personaje casi al margen de la obra literaria, pero a la vez se va acompañando la lectura clásica del libro, se va acompañando, pero con una mirada que va más allá de la lectura comprensiva. Es una lectura en donde se están poniendo el germen de lo que nosotros llamamos, lo que va a ser el futuro lector literario. Es decir, va a ser el germen de ese lector que va a tomar la lectura por gusto y que va a tomar la lectura como algo más allá de una comprensión de un código. Esto es muy importante porque a partir de ese momento, si lo logramos, vamos a tener lectores que no solamente van a ser lectores que van a comprender un código y punto, sino que van a ser lectores que van a desarrollar un sentido crítico con la obra literaria y que además se van a sentir implicados con la obra literaria. En el mismo proceso y de forma paralela, les estamos pidiendo que ellos también sean creadores. Ellos también son autores de una obra literaria que están creando, entiéndanme, a los niveles de cada edad. Bueno, cuando todo este proceso que se desarrolla durante unos meses termina, lo que hacemos es un encuentro con el autor. El autor va al aula, entonces los chicos, las chicas, se confrontan con él y le muestran lo que ellos han hecho, su trabajo literario se lo muestran al autor, hablan al autor de tú a tú y, bueno, pues tienen ese contacto con un creador, cosa que muchas veces supone también un estímulo para el propio chico. Piensen que y nos hemos encontrado situaciones muy simpáticas y bueno, pues que nos han reconfortado en nuestra tarea, que muchos chicos nos dicen que es la primera vez que han podido, no lo expresan con estas palabras, claro, pero es la primera vez que se han enfrentado a un proceso de creación. Es la primera vez de un proceso de creación literaria, claro. Es la primera vez que ellos se han sentido que son autores de algo. Y en el encuentro con el autor, ellos sienten, en cierta manera, que son casi, y lo digo como nos lo han expresado en las evaluaciones, que son casi como el autor. Ellos se sienten autores, ¿no? Bien, este es el programa Escribir como lectores, que, como digo, tiene mucha relación o es muy similar al programa de creadores en el aula que estamos desarrollando en República Dominicana. Por favor, si podemos volver a las diapositivas. Vamos a pasar. Bien. ¿Cuáles son los ejes sobre los que se desarrolla este programa y sobre los que trabajamos? Como decía, el primero es la formación de los docentes. Tanto el Creadores en el Aula como el Escribir como lectores, lo primero que hace es formar a los docentes que luego, durante un periodo de X tiempo, van a desarrollar los programas en sus aulas. Van a entrar en contacto con la obra literaria desde la perspectiva de lectores y desde la perspectiva de creadores, desde la perspectiva de escritores. Otra cosa fundamental e importante, van a crear comunidades de lectores y escritores.
El programa iberoamericano, Escribir como lectores, tiene una parte, y ahora las nuevas tecnologías nos lo permiten, y es que ponen en contacto a aquellas aulas, aquellos chicos y chicas que están trabajando en los distintos colegios o institutos o escuelas del propio país, pero también con los otros países. Y cuando se producen estos contactos vía Internet, vía Skype, lo que hacen es que nos piden, claro, en cada país se elige una obra literaria distinta, y lo que rápidamente nos están pidiendo es que el chico chileno quiere también leer la obra que ha leído la chica de Buenos Aires, o el chico de Perú quiere también conocer la obra que ha leído su compañero de Santiago de Chile o de cualquier otra ciudad española, por ejemplo. Este año hemos desarrollado también una experiencia vinculada al proyecto de Escribir como lectores, y es que una autora argentina, su obra se trabajaba en una escuela rural de Galicia, en el norte de España, porque el tema era común, el tema era la inmigración, y todo esto se realizaba vía Skype, y la comunidad de lectores de este pueblecito rural del norte de España, de Galicia, estaba en continuo contacto con la autora, que era una autora argentina. Es decir, se estaban creando una serie de contactos y de comunidades lectoras y escritoras que traspasaba el aula, que traspasaba el colegio donde se desarrollaba el proyecto. Luego la escritura intertextual. Cuando visitamos estos proyectos, llegamos, por ejemplo, estoy recordando una visita que hicimos en el norte de España, en un pueblecito minero de Asturias. Llegamos una mañana a visitarlo y nos encontramos que el salón del colegio lo habían convertido en un campamento Crown, en un campamento indio. Y estaba todo decorado con con cartas que habían escrito a los protagonistas, los niños habían escrito cartas a la madre que estaba embarazada de ese niño y que cuando nace tiene un problema de visión, y el jefe de la tribu no quiere que viva en la tribu porque va a ser un problema y un impedimento para su modo de vida. Entonces los niños escribían cartas a ese jefe Crown contándole que todas las razones por las cuales ese niño podría ser útil a la tribu, ¿no? Y todo eso te lo encontrabas allí según entrabas en el colegio. Había una gran cámara de televisión hecha con cartón, en donde lo primero que nos hicieron fue darnos un telediario sobre la tribu Crown, sobre los problemas que tenían, lo que había pasado, la última inundación que habían tenido, por qué habían tenido que salir del espacio donde estaban, habían dejado olvidado el tótem, tenían que volver a recogerlo, en fin. Quiero decir que iban creando ellos todo un relato que iba mucho más allá de la obra y del texto escrito de ese libro que les habíamos entregado al principio de la experiencia. Y luego, como decía, ese encuentro con los autores. Aquí han visto en el vídeo que hemos puesto de la experiencia que se está haciendo de creadores en el aula, cómo el primer momento es la lectura, y después está ya el proceso de escribir. Lo que se estaba oyendo era un texto que habían elaborado los propios chicos en el aula a partir de ese encuentro con el autor. El autor, tanto en el programa Escribir como lectores como en el programa de encuentros de creadores en el aula, convive con los chicos y, como decíamos, está de tú a tú con ellos. Por ejemplo, los encuentros que hemos tenido es muy satisfactorio, porque las preguntas que les hacen a los chicos al autor, ¿no? Le cuestionan el final, le dicen que por qué no podría haber sido tal situación, no podría haber sido de otra manera. Incluso algunos le dicen que, bueno, y eso lo hemos visto, algunos pequeños le dicen que el libro no es muy bueno porque no acaba de la forma que él quería que acabase, ¿no? Bueno, pues este encuentro es muy enriquecedor.
De hecho, algunos autores nos han dicho y nos han contado con el tiempo que se han planteado su propia obra, se la han planteado desde otra perspectiva que no tenían antes cuando la estaban escribiendo. Incluso alguno ha llegado a decirnos que no volvería a escribir el libro de la misma manera, después de lo que le han dicho los chicos, ¿no? Que seguramente cambiaría alguna cosa. Bueno, por eso digo que este encuentro no solamente es enriquecedor para los chicos, sino que también es muy enriquecedor para los chavales. Ya me ha sonado la campana, ya me han contado que ya se ha acabado el tiempo. Yo lo que quería era fundamentalmente traerles estas dos experiencias. Pueden verlas en la página web porque está toda la documentación. Y por último también quería darles un pequeño regalo. Este es un libro que ha editado la Fundación SM aquí en Dominicana, Escuela, Lectura y Bibliotecas. Es un pequeño aporte que algunas personas que lo han visto en el stand que tenemos aquí a la entrada nos han pedido que si lo podían comprar, si lo podíamos tener. Bueno, el libro pueden descargárselo gratuitamente, pueden entrar en la página de SM Dominicana, pueden descargárselo en PDF y creo que puede ser interesante y puede ser una ayuda para aquellos que están trabajando en bibliotecas, que están trabajando con el tema de la lectura y de la lectoescritura. Muchísimas gracias, espero que les haya aportado al menos la información de dos experiencias que, como digo, han sido probadas y están dando resultados, y agradecer muchísimo su atención. Yo voy a estar por aquí todo el día, si tienen alguna duda me pueden preguntar, y también invitarles a participar en el taller de lenguaje cinematográfico, transmitir ideas y emociones que organizaremos esta tarde. Yo mismo daré parte de ese taller y les invito a compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias.